cada día aumentan más las iglesias cristianas, entre comillas, cuyas enseñanzas son totalmente contrarias a la Biblia. Y un claro ejemplo es la iglesia conocida como Pare de Sufrir. Yo no sé, ¿algunos han escuchado de esa iglesia? Bueno, su nombre oficial es Iglesia Universal del Reino de Dios. Y básicamente esta iglesia ha hecho de la fe una fuente de ganancia. Ofrecen sanidades, milagros a sus feligreses con tal de que escapen del sufrimiento. Pero la enseñanza bíblica nos muestra que tenemos un Dios soberano sobre el sufrimiento, que Él lo ha diseñado, que Él lo ha permitido para cumplir sus propósitos. Así que un ejemplo claro de esto lo vamos a ver en el pasaje que tenemos el día de hoy, donde vamos a ver que comienza una persecución encarnizada sobre los creyentes después de la muerte de Esteban. Y Dios usaría la persecución como parte de su plan para la extensión del Evangelio. Por tal razón, los creyentes fueron dispersados, y entre ellos Lucas va a resaltar a un personaje llamado Felipe, que lleno del Espíritu iba a evangelizar eficazmente la región de Samaria. Así que vamos a entrar directamente al pasaje. Este pasaje los voy a dividir en 6 partes, pero básicamente tiene 2 secciones principales, del versículo 1 al 3, donde vemos la persecución que comienza con Saulo, y de ahí en adelante hasta el versículo 25, donde el personaje principal es Felipe, y él evangeliza a Samaria. Así por eso el título y el subtítulo que observan en la pantalla. Entonces vamos al primer encabezado, que nos ocupa del versículo 1 al 3, donde vemos la soberanía de Dios en la persecución. Si tienen abiertas sus Biblias, ahí pueden seguirme con la mirada. Versículo 1, capítulo 8. Dice la palabra de Dios: Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. En el evento que Lucas narró sobre la muerte de Esteban, en el capítulo anterior, nos presentó de una manera muy breve a Saulo. Saulo, si usted ve ahí en el capítulo 7, versículo 58, dice lo siguiente: echándolo fuera de la ciudad, refiriéndose a Esteban, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado ¿qué? Saulo. Ok. Entonces, por lo pronto sabemos que Saulo ahí tiene una descripción. Se le describe como joven. Un joven llamado Saulo. Así que no lo podemos ver en una imagen como ya un anciano en este momento, ¿verdad? Así que Saulo, como un enemigo acérrimo de los cristianos, consintió y fue testigo de la muerte de Esteban. Pero no conforme con eso, él iba a comenzar a partir de este evento una persecución encarnizada contra los cristianos. Lo increíble, hermanos, es que Dios usaría aún este plan malévolo de Pablo para el progreso del Evangelio. La persecución, nos dice Lucas, provocó que los creyentes fueran esparcidos por las regiones de Judea y Samaria y hacia el resto del mundo. Este era justo el plan de Dios, que lo vemos ahí en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8, donde dice: y me seréis testigos en
Jerusalén, hablando el Señor Jesús, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que de esta manera se estaba cumpliendo la predicción de Cristo. La iglesia en Jerusalén, recuerden que ya había crecido exponencialmente. Y en el reloj y plan divino era la hora de expandir la iglesia fuera de Jerusalén. Ahora, hermanos, no podemos dejar de lado la realidad de que la persecución causa también un gran dolor. Si bien es cierto, no puede impedir el plan de Dios, que el plan de Dios se cumpla, que el Evangelio se expanda, causa un gran dolor, tristeza y sufrimiento para los creyentes. En el versículo 2 vemos cómo los hombres piadosos que enterraron a Esteban estaban llorando a gran voz por su muerte. Saulo estaba actuando brutalmente, violentamente, asolando a los creyentes. Y yo no sé cuántos de ustedes han visto imágenes de aquellos cristianos que son perseguidos el día de hoy y cómo son castigados de una manera inhumana muchas veces. Y Pablo no era más bonachón que son los hombres ahora enemigos de Dios. Y en esos momentos de dolor, para nosotros como creyentes, para aquellos creyentes, nuestra tristeza muchas veces puede empezar a nublar nuestra fe y empezar a preguntarnos, ¿pero dónde es que está el Dios poderoso y amoroso que nos protege? Nos es difícil ver cómo es que Dios va a traer un bien por medio de un mal terrible. Pero Dios ciertamente lo hace, aun y cuando no lo podemos ver en ese momento, aun y cuando no lo podemos entender en ese momento. Pero llegará el día en que lo vamos a entender. Quizás será varios años después de que hemos sufrido, de que hemos sido perseguidos, o quizá será hasta que lleguemos a nuestra morada eterna. Pero hermanos, siempre podemos confiar en que Dios cumplirá su propósito. Y pasajes como estos nos ayudan a ver que ciertamente todo lo que suceda, Dios lo usará con un propósito bueno para cumplir sus planes y especialmente su plan de redención para su gloria. En este caso, la dispersión causada por la persecución trajo la expansión del Evangelio hacia todo el mundo. Entonces, ¿cuál era el propósito ese? Versículo 4 dice, así que los que habían sido esparcidos, iban predicando la palabra de Dios. Warren Wiersbe dice, la persecución hace a la iglesia lo que el viento hace con las semillas, las esparce y solo produce una cosecha mejor. Así que hermanos, si alguna vez el Señor permite que nosotros padezcamos persecución, no perdamos de vista eso, que el Señor la va a usar para expandir esa semilla del Evangelio. Lucas se enfoca primeramente entonces en Samaria, a través de este personaje importante que se llama Felipe. Pero además, más adelante en 11:19, en capítulo 11 de Hechos, versículo 19, nos dice que de aquellos que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban, el Evangelio se difundió hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y es precisamente de Antioquía que el Evangelio de Cristo se difunde hacia Europa y Asia. Y lo irónico es de que en ese momento Saulo, quien ya era llamado Pablo, que ya se había convertido, es uno de estos misioneros que van para difundir el Evangelio. Así que Dios obra de manera
asombrosa, ¿verdad? Que nosotros no podemos ver del todo. Ok, vamos a entonces ubicarnos al versículo 5 y al 8, y luego vamos a saltar al versículo 12, donde vemos que Felipe, el evangelista, predica a Cristo en Samaria. Dice el versículo 5: Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, ¿quién era Felipe? Pues este Felipe no era el discípulo directo de Cristo. Este Felipe era uno de los 7 diáconos que la congregación escogió a raíz de ese problema que hubo de abastecimiento para las viudas de los judíos helenistas. Y de entre estos 7, Lucas destacó el carácter y el valor de Esteban, que como vimos fue martirizado, y ahora lo hace con Felipe, quien en definitiva tenía el don de evangelismo, era un evangelista. Y de hecho, más adelante, ahí en el capítulo 21, versículo 8, Lucas lo llama de esa manera: Felipe el evangelista. Entonces, al igual que Esteban, la predicación de Felipe estaba respaldada con señales y milagros. Vea versículo 6. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran ¿qué? Sanados. La disposición de Felipe de ir a predicar el evangelio a los samaritanos es realmente una demostración del carácter y corazón de Cristo, quien en su ministerio terrenal no tuvo problema de pasar por Samaria. No sé si ustedes recuerdan ahí en el capítulo 4 de Juan. Juan nos dice que los judíos y los samaritanos no se podían ni ver ni en pintura, ¿no? No se trataban entre sí, nos dice Juan. Y como recuerdan en ese capítulo, vemos que Jesús no tenía los prejuicios que tenían los demás judíos. La realidad que nos enseña el Nuevo Testamento es que el Evangelio de la cruz de Cristo ha roto toda enemistad, todo prejuicio, toda división. El Evangelio es para todos sin distinción de raza, de cultura, de estrato social, de sexo, de condición física. Y aquí, de nuevo, Warren Wiersbe apunta a lo siguiente: Dios en su gracia había construido un puente entre dos pueblos enajenados e hizo a los creyentes uno en Cristo. Y pronto extendería ese puente a los gentiles para también incluirlos. Así que, hermanos, debemos ser nosotros como creyentes que estemos dispuestos, al igual que Felipe, para llevar ese mensaje de reconciliación a los hombres, que comienza con una reconciliación vertical, una reconciliación con Dios, pero que ésta debe expandirse también en una reconciliación en lo horizontal entre los hombres. Y una vez reconciliados con Dios, por medio de Cristo, Él nos ha hecho formar parte de un solo cuerpo, de una sola familia, por medio de un solo espíritu. Ahora vean, versículo 8, Lucas describe la gran emoción que produjo el poder del Evangelio y el poder del Espíritu, que realizaba grandes milagros por manos de por manos de Felipe. Y había gran regocijo en aquella ciudad. El impacto del ministerio de Felipe entonces lo vemos ahí. Vamos a saltar al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Estamos versículo 12. Los samaritanos que primeramente habían oído atentamente al mensaje de Felipe, como vimos en el versículo 6, ahora ¿qué hacen? Creyeron al mensaje que Felipe predicaba. ¿Y cuál era el mensaje que
que Felipe predicaba. Ahí lo dice el pasaje. Eran las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús. Y el testimonio de eso, de que ellos creían, es que se bautizaban, hombres y mujeres. Y aquí es donde vemos el gran contraste entre las señales que Felipe hacía, que tenían la intención de señalar al autor de ellas, de dirigir la atención a aquel que tenía el poder para hacerlas, que era Cristo, por medio del Espíritu Santo. De manera que eso entonces hiciera que la gente escuchara el Evangelio de Cristo y se convirtiera. En contraste con las artes mágicas del personaje que vamos a ver a continuación, Simón el Mago. Y a través de este caso de este hombre, Lucas nos presenta precisamente el caso de una fe superficial, en la que puede haber un asombro, pero no un arrepentimiento genuino. Versículo 9. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Así que este hombre, ¿qué era? Un mago. Quizá esta palabra se traduce mejor en otras versiones, que lo describen como un hechicero, ¿verdad? Es decir, Simón no era de esos magos que hacía trucos blancos, que solamente engañaban mediante la ilusión óptica o por medio de tácticas de distracción, sino se refiere a alguien que invocaba poderes sobrenaturales, que empleaba la brujería para hacerse pasar por un personaje importante. De hecho, algunos padres de la iglesia como Irineo y Justino Mártir mencionan precisamente que Simón era considerado en Samaria un dios, obviamente un dios con minúscula, ¿verdad? De manera que se trata de un personaje totalmente opuesto a Dios. Y Lucas nos lo dice también en el versículo 10. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Simón parecía fascinado con la admiración y reconocimiento que todos en Samaria le daban, al punto que él no tenía ningún problema con que la gente lo llamara el gran poder de Dios. En ese sentido, él sabía que era un charlatán, un estafador. Para su sorpresa, sus artes mágicas se vieron opacadas por el verdadero poder de Dios, mediante las señales que Dios hacía por mano de Felipe. De manera que la atención de los samaritanos ahora se tornaba hacia Felipe. No había forma en que Simón pudiera igualar las señales que Felipe hacía. Y aunque Satanás ha tenido el hábito de ser un falsificador, tratando de imitar la obra de Dios para engañar a la gente, no puede competir con el poder de Dios. No puede vencer a la verdad. Él no puede producir lo que solo el Espíritu Santo puede producir, que es una fe salvífica. Resulta que entonces que el que asombraba a todos es el que ahora está con el ojo cuadrado, con lo que vea el versículo 13. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito, asombrado, sorprendido al ver las señales y los grandes milagros
que se hacían. Ahora, si la historia que nos cuenta, que nos narra Lucas, terminara aquí acerca de Simón, seguro diríamos, gracias a Dios por la conversión de Simón. Simón creyó. Simón, ¿qué más hizo? Se bautizó. Y no solo eso, pero hasta permaneció con Felipe. Parecía entonces la sombra de Felipe. A donde Felipe iba, Simón iba. Eso es lo que dice la Reina Valera. Dice que estaba siempre con Felipe, ¿verdad? Y la Nueva Traducción Viviente dice que seguía a Felipe, ¿a dónde? A todos lados. La palabra griega detrás de la traducción de esa palabra que continuó o estaba, tiene el sentido aún de perseverar con devoción. Así que con esa evidencia nosotros diríamos, de nuevo, seguro que Simón era un creyente, ¿verdad? Pero Lucas nos dice, no tan rápido. Esas no son necesariamente las señales de una fe salvadora. Por lo pronto, vamos al versículo 18 hasta el 24 para seguir la historia de Simón, donde vemos la corrupción del corazón de Simón es evidenciada, es manifestada. Versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, ¿qué hizo? Se daba el Espíritu Santo. ¿Se daba dinero? ¿Cuánto quieren? ¿Cuánto quieren? Yo se los doy. Pero denme ese poder que ustedes tienen. Entonces, versículo 19 dice, déjenme tener ese poder también, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién le da aquí el beneficio de la duda, Simón? ¿Alguien? Es evidente que Simón está buscando conseguir el poder de Dios para un beneficio personal. Quizá tratando de poder recuperar esa atención sobre sí mismo, de recuperar ese prestigio que él gozaba antes de que Felipe arribara a Samaria. Y pensó entonces que lo podía obtener, ¿cómo? Con dinero. Y la respuesta de Pedro es muy directa y es muy fuerte. Versículo 20. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hermanos, tratar de obtener los beneficios de Dios por otros medios que no sean la gracia y la misericordia de Dios y sin la obediencia a Él, es un engaño, marca diablo, donde el yo sigue entronizado. El orgullo, la ambición personal es la que gobierna. ¿Y qué sucede? Eso solamente conducirá a la destrucción personal. Y hermanos, entonces debemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra motivación para seguir a Cristo? ¿Cuál es nuestra motivación para asistir a la iglesia? ¿Lo hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Para agradar a alguien más? ¿Lo hacemos por algún interés personal, para obtener algo de Dios? Porque si Dios ve que yo le estoy siguiendo, que yo voy a la iglesia, aunque estoy leyendo la Biblia, entonces pienso que debería irme bien, ¿verdad?
entonces pienso que Dios debería darme lo que quiero. ¿Cuál es su motivación de venir a la iglesia? ¿Lo hace buscando algún reconocimiento? Si lo hacemos por cualquier otra razón que no sea el amor a Cristo, a lo que Él ha hecho por nosotros, a su grandeza, a su carácter, a su santidad, a su majestad, entonces lo apropiado sería para nosotros reconocer que nuestro corazón no es recto delante de Él. Y seguir entonces la exhortación que Pedro hizo a Simón, ahí en el versículo 22. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Ahora, hermanos, el día de hoy nuestra cultura cancelaría esto, o sea, aún en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué dijo versículo 23? Pedro dijo, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Wow. Ahora, hermanos, entonces, aquí Simón tiene esa oportunidad de arrepentirse de su maldad, orando al Señor. Y en verdad, Dios no rechaza un corazón contrito, entristecido por su pecado, que clama por perdón. Vea lo que dice el Salmo 51, 17. El sacrificio que te agrada es, ¿qué? Un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Mas, sin embargo, la respuesta de Simón el mago no fue la de un corazón genuinamente arrepentido. Y lo vemos en el pedido que hace a Pedro, en versículo 24. ¿Qué dice? Oren al Señor por mí, exclamó Simón. Que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Entonces, ¿dónde estaba la preocupación mayor de Simón? ¿En la gravedad de su pecado? No. ¿En la maldad de su corazón? No. ¿Dónde estaba? Su mayor preocupación era escapar al juicio de Dios. Pero, hermanos, la fe en Cristo, la fe que salva, es mucho más que escapar de las consecuencias del pecado o del juicio de Dios en el infierno. La fe que salva nos hace conscientes de la gravedad de nuestro pecado, nos hace ver la gravedad del ser a que hemos ofendido, de un Dios santo, nos hace ver el poder destructor del pecado. Y cuando reconocemos estas cosas, causa en nosotros un pesar y una tristeza en nosotros que incluye un deseo de apartarnos en arrepentimiento de ese pecado, de confesar delante del Señor en arrepentimiento, buscando restaurar nuestra comunión con Dios. Piensen eso, hermanos. Es esa clase de arrepentimiento, es esa clase de carga la que hay en su corazón cuando usted peca. ¿O es usted más bien complaciente con su pecado? Así que no somos los únicos, ¿verdad? Decimos, bueno, así que no soy el único, hay quienes peor, ¿no? Y eso es ser simplemente complaciente con nuestro pecado. Pero el arrepentimiento, hermanos, tampoco es algo
solamente emocional, porque es el resultado de la convicción que el Espíritu Santo produce por medio de su palabra en nosotros, que nos lleva a una transformación. ¿A una transformación de qué? En pensamiento y en acción. Y en acción. Segunda de Corintios 7:10 dice lo siguiente, lo voy a poner aquí en la pantalla. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce, ¿qué? Muerte. Muerte. La tristeza que el mundo produce, conduce a la muerte. Causa remordimiento, culpa, vergüenza, que en muchos casos lleva al aislamiento, causa conflicto, autojustificación, nos lleva a la victimización y puede llevarnos también a la depresión y a la desesperanza. Hermanos, podemos haber confesado creer en Cristo y aún habernos bautizado, asistir regularmente a la iglesia y hasta disfrutar del tiempo que cantamos y aún escuchar de la palabra de Dios. Pero si no hay una transformación continua como resultado de arrepentimiento continuo que nos mantenga en esa comunión gozosa con Dios, es muy posible que nuestra fe sea inútil, sea vacía y por lo tanto sea una fe que no salva. Así que examinemos nuestro corazón delante del Señor para que nuestra fe sea una fe que conduce a la salvación, que produce un verdadero arrepentimiento. Y recuerden siempre que una fe que salva va de la mano con un arrepentimiento genuino, que se ve demostrado como en nuestras acciones. Y hemos visto los miércoles que la evidencia de nuestro amor a Dios es que, ¿cuál es el indicador de que conocemos, de que amamos a Dios? Estamos cumpliendo sus mandamientos. Ajá. Obedecerle, ¿verdad? Uh-huh. Primera de Juan 2:4, ¿se acuerdan qué dice? El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, tal cual, ¿verdad? Dice aquí Juan, es un mentiroso. No dice, posiblemente, quizás esté como que sí, como que no. No dice, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero ciertamente, hermanos, hubo en Samaria hombres y mujeres que creyeron verdaderamente y eran bautizados en el nombre de Cristo, como vimos en el versículo 12. Y entonces la noticia llegó a oídos de los apóstoles y decidieron enviar entonces a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Vamos a ver versículos 14 al 17, donde vemos la unión de creyentes samaritanos y judíos en un solo espíritu y una sola iglesia. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Sin duda los apóstoles, al oír lo que estaba sucediendo en Samaria, ellos tienen la intención de ir a averiguar qué es lo que estaba sucediendo en Samaria por medio de Felipe.
Y seguramente también tienen en la mente la predicción de Jesús, que ellos serían testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria. Pero es de llamar la atención aquí que uno de los escogidos para ir a Samaria, junto con Pedro, es ¿quién? ¿Quién era? Juan. Y les digo que llama la atención porque si ustedes recuerdan, es el mismo Lucas en su Evangelio, ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 54, quien nos narra el incidente donde el Señor Jesús no fue recibido en una aldea de Samaria, y entonces eso le cayó a Juan y a su hermano Jacobo como piedra, ¿verdad? ¿Y qué dijeron a Jesús? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruir a los samaritanos? Pero aquí vemos que Juan va ya sin ningún problema, sin ningún rastro de enemistad, y evidentemente tampoco lo había en Pedro. Y recuerden, hermanos, que judíos y samaritanos que nomás no se tragaban el uno al otro. Pero ellos no tienen problema en ir a Samaria para que los creyentes ahí recibieran el Espíritu Santo. Y Lucas recalca ya en el versículo 16 de nuestro capítulo 8 de Hechos la razón, que el Espíritu Santo no había descendido aún sobre ninguno de ellos, con todo y que también habían sido bautizados, pero ellos recibían el Espíritu cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre los creyentes. ¿Le causa eso a usted alguna pregunta, alguna duda? ¿O no? ¿Qué acaso no otros pasajes del Nuevo Testamento enseñan que en el momento en que creemos somos bautizados por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Por qué entonces no fue así en el caso de los samaritanos? ¿Por qué ellos requirieron de la oración y de la imposición de manos de Pedro y Juan? ¿Quiere decir que esa debería ser la norma correcta para la iglesia? ¿Quizá hemos fallado? No, definitivamente no. Como tampoco lo ocurrido en el día de Pentecostés fue la norma para la iglesia. Además de que en ese momento que vimos en el capítulo 2, nadie oró pidiendo el bautismo del Espíritu y nadie impuso las manos sobre nadie. Entonces, primeramente, no debemos perder la vista que en esta narración de Hechos estamos en un momento de transición para los nuevos convertidos del judaísmo al cristianismo. Y Dios soberanamente decidió actuar de forma distinta en relación a estas diferentes comunidades de creyentes, judíos, samaritanos y gentiles. ¿Para qué? Para hacer evidente la recepción del Espíritu Santo y su inclusión dentro de un solo pueblo, dentro de un solo cuerpo que es la iglesia. Así que en ese sentido son varios los comentaristas los que apuntan en lo importante que era para los apóstoles judíos que estaban representados en Pedro y Juan, que eran pilares de la iglesia de Jerusalén, ser ellos quienes introdujeran a los samaritanos dentro de la misma iglesia. Así que esta era una señal de unidad entre estos dos grupos que habían estado enemistados por siglos. Los creyentes judíos no debían permanecer con pensamientos o sentimientos de superioridad sobre los samaritanos y viceversa. De igual manera, los creyentes samaritanos no debían conservar ningún sentimiento de hostilidad contra los creyentes de Jerusalén. Las enemistades entonces entre ambos fueron abolidas por Cristo. La enemistad entre creyentes no debería de existir.
Así que la recepción del Espíritu Santo para los samaritanos mediante la imposición de manos de Pedro y Juan expresaba una plena comunión como creyentes, como ahora hermanos en Cristo, todos unidos ahora en un solo espíritu. Hermanos, si promovemos la imposición de manos como un medio para recibir al Espíritu Santo, pues realmente lo que pasaría es que entraríamos en un gran conflicto con la enseñanza del Nuevo Testamento. Porque a partir de Hechos capítulo 10 y el resto del Nuevo Testamento, el patrón bíblico es oír el Evangelio, creer, recibir el don del Espíritu. ¿En qué momento? El momento que creemos, y luego entonces damos el paso de obediencia para ser bautizados. Amén. Entonces, último encabezado, versículo 25, es donde vemos a Pedro y Juan regresando a Jerusalén, evangelizando a los samaritanos. Dice versículo 25, y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Después de haber confrontado el pecado de Simón, Pedro y Juan dijeron, pues vamos de regreso a Jerusalén. Pero, ¿qué hicieron? Estuvieron evangelizando a los samaritanos mientras pasaban por las diferentes aldeas de Samaria. Y esto es para nosotros un ejemplo de nuestra necesidad de ser intencionales en compartir el Evangelio, empezando con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con clientes. No es suficiente que los que nos rodean sepan que somos cristianos. Ellos deben de saber quién es Jesús. Pero es más, ellos deben conocer quién es Jesús, Señor y Salvador. Y fuera de Él no hay quien salve. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a derribar cualquier prejuicio que nos impida compartir a Cristo con alguien que desesperadamente lo necesita. Oremos que el Señor nos haga esos instrumentos útiles para su gloria, como lo hizo con Felipe. Vamos a orar.